Sin duda uno de los asuntos que más nos duele, que más conmueve, que más indigna a nuestra sociedad es la violencia contra los niños y en muchos casos la violencia intrafamiliar. Es que se ha establecido que el 78% de estos hechos ocurren precisamente al interior de ese núcleo de la familia. Por eso es un gusto saludar a esta hora a Luzaida Rendón. Ella es la gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud de Antioquia, porque hay precisamente una campaña para que nos concienticemos acerca de la importancia de prevenir y luchar contra este tipo de violencia. Gerente, qué alegría que usted esté acá. Buenos días y gracias por darnos este espacio en Consejo de Redacción para generar conciencia sobre la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuéntenos, pues obviamente esta pregunta sobraría, pero inicialmente sí habría que hablar de por qué surge esta campaña. Obviamente las cifras lo justifican todo, pero ¿por qué específicamente una campaña en este sentido? Los hechos que son visibles en público, en los medios de comunicación, representarán el 1% de las violencias que viven nuestros niños. Es la impotencia de ver que los casos suceden y que no hay una reacción de nosotros como ciudadanía. La ley nos dice que la protección de los niños es de familia, sociedad y Estado, pero como sociedad nos ha venido faltando empatía, solidaridad, esa sanción social que se veía tanto antes. Aprendimos a vivir con la violencia, con el maltrato, con las vulneraciones. Nos volvimos una sociedad muy indiferente y esta campaña precisamente es un llamado que hacen los niños para la protección de sus derechos, la protección de sus vidas. Anualmente en el país están asesinando alrededor de 623 niños. O sea, eso es una cifra supremamente alarmante. Más de 8.000 niños sufren de violencia intrafamiliar. 9.600 niños anualmente en nuestro país sufren de violencia sexual. El 48% de esas violencias son al interior del hogar. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Hasta qué punto nosotros como sociedad realmente estamos conscientes de la protección de nuestros niños? Esta campaña es eso, un llamado a nuestros niños porque son ellos los voceros, a pedir que los protejan y los protejan ya. Estamos observando las imágenes, protégeme ya, y ese debe ser el llamado urgente porque a esta hora, cuando son las 8:35, lastimosamente en algún hogar o en algún lugar algún niño o niña o adolescente está siendo agredido, y así es porque las cifras y las estadísticas están en nuestro país, gerente, pero estas cifras que veíamos ahí son del consolidado nacional. ¿Cómo estamos en Antioquia? En Antioquia, lastimosamente, estamos muy similar a lo que se vive a nivel país. Estamos hablando, por ejemplo, que en trabajo infantil podemos ocupar la mitad de las cifras de nivel país con relación a trabajo infantil. En este momento, anualmente, nosotros tenemos cifras alrededor de 1.900 casos de denuncias. Ojo, denuncias. Realmente son cifras que están muy por debajo de la realidad. Si bien nosotros como gobernación hacemos todo un esfuerzo para dejar capacidades instaladas en los territorios, para activar las rutas de atención, tenemos un equipo de alertas tempranas que está dedicado precisamente a eso, a activar rutas de atención, más de 129 personas en territorio generando estas capacidades instaladas. Si como sociedad no empezamos a generar empatía, puede sonar un poco no sé, profundo además, pero creo que el amor y la misericordia son sentimientos que como seres humanos no podemos perder. Ahora en este boom de la inteligencia artificial, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace humanos? El 31% de la población de Colombia son menores de 17 años. Si a estos jóvenes, a estos niños no los protegemos, ¿qué va a pasar con ellos en un futuro? ¿Cuál va a ser la empatía que van a tener con relación a otros ciudadanos, con los adultos mayores? Y nosotros, cuando fue su momento, no los protegimos. Muy linda la campaña, con la manito así, protégeme ya. Pero mire que en esa campaña algo que me llama mucho la atención y siempre lo resaltamos aquí. Esas violencias generalmente están marcadas por alguien de la familia. Alguien de la familia que es el que violenta a su nieto, a su hijo, a su hermano. ¿Qué hacer un vecino que escucha el ruido, que escucha el grito, que escucha el dolor, que sabe que sus vecinos están maltratando a un niño y que cuando toca la puerta le dicen no se ha metido, es que es mi hijo? Nos está matando la indiferencia. Nosotros podemos denunciar, la denuncia puede ser anónima. Cuando se llama a cualquier línea de atención perfectamente pueden decir quiero proteger mis datos, porque a veces el miedo es no quiero ser corresponsable o involucrarme en un problema que no es
mío, claro que es de nosotros, son nuestros niños. Entonces el llamado es a denunciar. La línea 122, que es la línea de la Fiscalía, 122, 141 es la línea de ICBF. En el área metropolitana tenemos el 123 social, en Envigado tienen el 276, 66, 66, pero en todas estas entidades hay páginas donde ustedes pueden generar la denuncia anónima. Es movilizarnos, es ser corresponsables. Miren, hace poco teníamos una reunión con el Consejo de los Niños y una niña de 7 años de Envigado decía que tenía una vecinita que estaba siendo maltratada y que le decía todos los días a sus papás que llamaran a denunciar y sus papás les decían que no se metieran en problemas. Ella dijo, me metí en problemas porque yo fui la que denuncié. La niña tomó el teléfono y denunció. ¿De 7? De 7 años. ¿Cómo un niño actúa como debería actuar un adulto? Gerente, toda esta situación en el contexto de lo familiar, pero en Antioquia hay asuntos que preocupan mucho, producto de la presión de los grupos armados, el reclutamiento ilegal de los actores en el norte antioqueño, la presencia y las presiones en el Bajo Cauca, el ingreso de personal armado a instituciones educativas. La campaña está muy dedicada, veo, al entorno familiar, pero este es otro asunto que es un verdadero reto y dolor de cabeza que incluso el gobernador de Antioquia ha levantado muchas veces la mano diciendo pilas con esto que nos está pasando también en Antioquia. Sí, miren, en el país hemos tenido alrededor de 8.200 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso y utilización. Las cifras son absolutamente alarmantes. Esta campaña es sobre todo tipo de violencias. El reclutamiento es una violencia, el trabajo infantil es una violencia, el uso y la utilización es una violencia. Aquí se tienen que mezclar dos factores. Uno, la fuerza del Estado haciendo presencia, pero dos, la acción de la sociedad. Familia, sociedad y Estado, y yo no me canso de repetirlo, y es como nosotros realmente nos convertimos en entornos protectores para nuestros niños. ¿Y ustedes qué están haciendo precisamente en esas zonas donde hay esas presencias para elevar esa conciencia y ese compromiso que no es fácil, porque es que las armas presionan a las comunidades y a las familias, y muchas familias, y de esto se hablaba ayer en el contexto nacional, muchas familias están calladas frente al reclutamiento armado por miedo, porque si denuncian los matan? Miren, la gerencia se ha dedicado especialmente a hacer trabajo en subregiones como el Nordeste, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, donde sabemos que las cifras son supremamente alarmantes. Tenemos unos planes especiales de intervención porque buscamos empoderar a la comunidad, buscamos empoderar también a los mismos niños de sus derechos, empoderar a la sociedad. Hemos hecho capacitación con los policías de infancia, adolescencia y juventud del departamento, porque es importante que ellos como autoridad que protege a los niños conozcan y sean conscientes que más allá de cualquier situación los niños son víctimas del conflicto. Cualquier menor de 18 años es víctima del conflicto, es víctima de las violencias sexuales. Las niñas no son prostitutas, son explotadas sexualmente. Y si no cambiamos el discurso y no cambiamos la mentalidad con relación a la protección de los niños, estamos en una sociedad que se debe cuestionar. Hace poco, no, el día de ayer, surgió la cifra de pobreza multidimensional del DANE. Ayer. Y las cifras en Antioquia se redujeron de forma significativa. Y se revisaba un poco cuál era la incidencia que tenía la reducción de esas cifras. Y aquí hay algo importante, la educación incidió en un 36.3% y la niñez y la juventud en un 13.8%. Aquí están, son las cifras. Ellos no son solamente el futuro, son el presente. ¿Qué estamos construyendo para ellos y con ellos? Gerente, gracias. Recordemos las líneas, por favor, otra vez. Entonces, 122, Fiscalía. 122, Fiscalía. Listo. Clarísimo. 141, ICBF. El 123 social en Medellín, en el área metropolitana. En Envigado, 276, 66, 66. Y la línea de mujeres víctimas, que también estaban hablando sobre el caso, que aquí también genera correlación con las niñas, 155. Gracias, gerente. A ustedes. Clarísimo. Un Dios les Por aquí pague. pendientes y a la orden para aportar. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.